RCR, la red que comunica y une al Perú. Gerardo, qué gusto saludarte. Gracias por atender esta comunicación para RCR, Red de Comunicación Regional. También me acompaña en la mesa de conducción Carlos Cabrera. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, un saludo, José, Carlos, a ustedes y a todos los que nos ven y escuchan a través de RCR. Un placer siempre estar con vosotros. Conversábamos hace un tiempo contigo, justamente hace varios meses, y tú planteabas un tema que en nuestro país adquiere vigencia, ¿no? El sistema de pensiones, ¿no? Y ahora, en el Congreso de la República, la comisión que está viendo la reforma de pensiones ha propuesto el sistema integrado previsional, ¿no? Cuya gestión, dentro de la propuesta, se encarga un nuevo organismo público de pensiones OPP. Me gustaría un poco que nos ilustres, ¿no?, cómo funciona el sistema de pensiones y si esto es conveniente para el país, ¿no?, en medio de todas estas críticas que se están registrando de parte de especialistas, de parte de gente que de una u otra manera está muy ligada al tema, ¿no? Lo principal que poner en relieve es que el tema es un tema muy delicado y que requiere un análisis profundo, realizado por diferentes instituciones y por las personas que sean estudiosas en el tema. No es unas decisiones que se puedan tomar apresuradamente porque sus consecuencias son muy graves para muchísimas personas y durante muchísimo tiempo. Cada decisión tiene un impacto muy grave en la vida de las gentes. Dicho esto de paso, porque lo que hemos observado y creo que trae mucha preocupación, es que se cree un organismo público que vaya a decidir, por lo que sabemos, tenga potestad de ver en qué se gestiona y qué se invierte los fondos de los futuros jubilados, de los futuros pensionistas. Y creo que en el Perú todos recordamos cuál fue el resultado de la gestión del Estado en este tema, con el Instituto Peruano de Seguridad Social, que lo que trajo fue un gran déficit que al final ha tenido que ser asumido por el Estado a través de la ONP. Lo que nos preguntamos es, con bastante temor, es si vamos a confiar en un organismo estatal para gestionar las pensiones y que en el futuro todos estos fondos que están acumulados y que son propiedad de cada pensionista, de los actuales cotizantes, porque el Estado no cotiza nada en el tema de FP a favor de estos cotizantes, vayan a ser al final fagocitados y se desaparezcan en elefantes blancos o en medidas populistas que deben ser financiados en todo caso con fondos públicos, como serían pensiones mínimas. Ahora, la última vez que conversamos tú planteabas como iniciativa que ya dentro de esta economía de mercado lo que se debería plantear es que el Estado cree también una AFP, ¿no? Y que de una otra manera esto podría garantizar una pensión mínima, ¿no? A muchos de... O sea, ¿esto es posible? ¿Esto es una de las posibilidades que se pueden agotar? Así es. A mí no me molesta que exista un organismo público que cubre el vacío que ha dejado la Superintendencia de Banca y Seguros en cuanto al control y a la supervisión y regulación del sistema privado de pensiones. Y me parece adecuado que exista un organismo regulador que supervigile tanto los fondos que vayan a cubrirse el sistema de la ONP, como, por ejemplo, un fondo que se cree con recursos públicos y privados, en el cual para todas las personas que no lo puedan sufragar o que tengan unas vidas laborales intermitentes o con unos salarios muy bajos. Esto es lo que hay que efectivamente estudiar y ver cómo va a ser el financiamiento. Lo que no podemos hacer es que esto sea sufragado con lo que están cotizando, con los salarios escasos que se ganan en Perú. Lo que se tiene que ver es vigilar, supervigilar, crear sí un fondo, pero no con el dinero de los que están cotizando actualmente. Porque aquí nuevamente
siempre se va a vender el tema de la famosa solidaridad. Y lo que van a buscar es que los cotizantes actuales, que ni siquiera pueden sufragar un fondo que les permite una pensión digna, terminen subsidiando a otras personas, ¿no? Cuando eso debe ser financiado por fondos estatales y con un adecuado manejo. Y es ahí donde tiene que ir un organismo regulador. A ver que efectivamente la ONP esté manejando bien los recursos, con unas rentabilidades adecuadas, y viendo cuántos recursos estatales se van a destinar a eso, ver cuánto y de qué forma se puede financiar un fondo común para la gente que no tenga dinero, para generar un propio fondo, ¿no? Y por otro lado, vigilar que las FPs obtengan las rentabilidades adecuadas y las utilidades que sean necesarias en un mercado libre, lo que no incluso internacional. Esto se puede licitar internacionalmente, correcto, pero eso difiere totalmente del peligro que afrontamos en ese momento. Que simplemente agarren todos estos fondos acumulados y empiecen a hacer unas campañas populistas, no se haga un buen sistema y al final terminen todos desprotegidos. Este organismo regulador sería el que vigile eso. Y a la vez, lo que debería establecerse es que este organismo regulador dé cuentas tanto al Congreso de la República como a los propios afiliados. Este organismo regulador no debe ser un organismo de administración, sino un organismo regulador. Y en él deberían estar representados los afiliados, tanto a la ONP como al sistema privado, para que les expliquen en qué se invierte sus fondos. Ahora, Gerardo, pero todo esto, esta discusión viene a partir de las críticas que se han hecho al sistema de pensiones y fundamentalmente a las AFP, donde hubo criterios, ¿no?, desde el retiro total de los fondos, por dado las coyunturas económicas y apelando a una serie de justificaciones de crisis y todo lo demás. Pero además también se hablaba mucho de la necesidad de una reforma, pero no se tenía en claro qué cosa debemos reformar, dónde están las fallas de ese sistema y qué cosas se deberían mejorar, porque también habían dos extremos. Uno, que hay que desaparecer, ¿no?, las AFPs, porque sencillamente se hablaba que era una estafa, una especie ya así de manejo arbitrario de los fondos, ¿no?, y otros que no se podía tocar ni una coma, porque si no todo el sistema se venía abajo. ¿Qué cosa y cuáles son esas debilidades? Y esto se alimenta sobre todo ahora que se ha producido la crisis en Chile, donde se instauró este modelo y donde hemos copiado, porque hay que decirlo así, ese modelo lo copiamos, lo tratamos de adecuar a una realidad en el Perú y lo pusimos en marcha. Pero ese sistema está colapsando en Chile. Entonces ahora con más razón, ¿no?, sobre todo los políticos creen que este es el momento, y los que se oponen al libre mercado y los que se oponen entonces a estos sistemas de manejo en cuentas individuales, entonces señalan que ya ese modelo ya no sirve, se está cayendo en Chile y entonces hay que hacer una cosa diferente. Todavía no tienen la menor, no tienen ideas cómo se va a diseñar esto, pero ya está caminando. Ya hay en el Congreso una discusión y posiblemente entre poco nos propongan una ley que nadie va a entender y que no sé a qué punto nos puede llevar. Así es. Carlos, has apuntado de manera precisa cuál es el problema y que trasciende todas las discusiones en la política y también en las políticas públicas. Y es los extremos y las trincheras, ¿no? Por un lado tenemos un tema bastante conveniente que se dio también en Chile y que se ha repetido en Perú, de que el sistema es sagrado, estas reglas son sagradas y aquí no se puede cambiar nada. Mentira. Para esto existen organismos reguladores y todo sistema es perfectible. Y eso es lo que se debería hacer. Pero ¿quién es el llamado? En un primer momento hubo una superintendencia del sistema privado de pensiones y se integró en la superintendencia de Banca y Seguros. ¿Qué ha hecho la superintendencia de Banca y Seguros?
¿Cuáles han sido los cambios? Se cambió de un aporte único de una comisión única que tenía una lógica en Perú, porque mucha gente solo aporta durante determinadas épocas y se cambió a un sistema de flujo. Y al final no se han obtenido las rentabilidades que la gente esperaba. Pero veamos, podemos ver, por otro lado, qué rentabilidades se dan en otros sistemas. Y mencionamos el caso de los países europeos. En los países europeos, los sistemas de reparto, que es lo que se quiere llegar, ¿no?, tienen unos déficits gigantescos. En España, el 20% del presupuesto se ve en pensiones. Estamos nosotros en la capacidad de gastar esa cantidad de dinero cuando, por ejemplo, en salud, en el sistema de salud, nos faltan 32.000 millones que no podemos cubrir. Tenemos los recursos para destinarlo a un fondo de pensiones de sistema de tasa única, con una pensión mínima. Lo que tenemos que pensar es si tenemos esa capacidad, si tenemos esos recursos, lo que no podemos hacer es, y es el temor que tiene mucha gente, muchos expertos, es estatizar el sistema que tenemos actualmente. Porque ya tenemos una experiencia muy clara, y lo que será es licuar todo. ¿Qué tenemos que hacer? Mejorar y vigilar el funcionamiento del sistema privado de pensiones. Hacer que éste tenga unos rendimientos adecuados, que sea transparente. Pero también, ¿cuál es el papel del Estado aquí? ¿De qué forma lo ayuda? Has dicho exactamente que el sistema privado peruano copió al chileno, pero no copió, por ejemplo, su pensión mínima. ¿Cómo hacemos para financiar esa pensión mínima? Y ese es un gran reclamo. ¿Cómo hacemos para que estos fondos ganen más, una rentabilidad mayor? ¿Y cuál es el aporte del Estado para esas pensiones mínimas? Eso es lo que no se ha discutido en Perú, ¿no? ¿Qué ajustes hay que hacer? Y dejarnos del beneplácito y del Estado. Ha pasado de abandonar sus funciones a decir, oiga, como esto no lo he controlado, ahora me lo quedo. Y ya veré yo cómo lo administro. No, señora, usted es un organismo supervisor, es un organismo regulador, ¿no? Y ahí también hay un problema en el Congreso de la República. ¿Por qué no se ha estudiado esto con calma? Ahora venimos con una medida populista de último momento. No, señores, aquí hay que estudiar esto con seriedad. Y no vemos en el Congreso ninguna actitud, ninguna política seria que nos garantice a todos los peruanos que tengamos un sistema previsional adecuado y serio. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que tenemos si se aprueba este proyecto que se está planteando, ¿no? Porque allí también el proyecto plantea que el Estado brinde un capital semilla, ¿no?, para cada peruano, ¿no?, pero también que se controle todos los fondos, ¿no? La gente se hace una pregunta muy simple, ¿no? ¿Qué pasa con aquella persona que puede tener 300.000, 400.000 soles en el momento, ¿no?, si eso pasa a un fondo único, ¿no? Nadie sabe explicar esos temas, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿cuáles son los riesgos? José, y complementaría la pregunta de José, porque también hay una pregunta que hasta ahora no pueden responder. ¿Cómo van a manejar, hasta dónde, cómo se va a manejar y con qué recurso para alcanzar esa pensión mínima, esa pensión digna que le llaman los políticos? Y se les ha dicho, no, quizás no se va a echar mano de los fondos individuales para sacar un porcentaje y financiar el faltante para que los que no pueden llegar con sus aportes a tener una pensión mínima, para que se complete, hablando en criollo, ¿ya?, sacando un poco de las cuentas de los aportantes que sí están llegando, obviamente, a acumular una mayor cantidad. Esa es la pregunta que hasta ahora nadie quiere responder. Y nadie quiere responder porque parece que sí, eso sería uno de los puntos más polémicos que se están tratando de aprobar en esa ley. Así es. Creo que ese es el meollo del asunto. O sea, el Estado no reguló, el Estado no vigiló, pero ahora en estas épocas, y lo vemos en este Congreso, el Estado lo que quiere hacer es festinar con el dinero
que han ahorrado muchas gentes para, pues, repartirlo, el pan para hoy y el hambre para mañana. Estos dineros no son propiedad del Estado. Y por lo menos a modo personal, y creo que muchos de nuestros compatriotas, no estoy de acuerdo, no confío en este Estado como gestor de mis fondos. Ya lo hemos visto con el Instituto Peruano de Seguridad Social. Lo vemos además en otros países. Todos los países europeos que han administrado sus fondos de pensiones están prácticamente quebrados. No pueden asumir sus presupuestos la cantidad terrible. Están constantemente de recursos que se necesitan. Constantemente están con un déficit extraordinario. El fondo de pensiones en España, en el fondo es cero. Su reserva es cero. Matemáticamente se hace magia para decir que tiene para pagar 3 meses de pensiones. Pero en verdad están pidiendo créditos constantemente. Entonces, ¿el Perú está en capacidad de soportar eso? No. ¿Y qué se va a hacer? Pues se cogerán los fondos que existen actualmente y se repartirán. Y al final estará la famosa garantía del Estado. Yo me pregunto a todos si no podemos dar oxígeno a los enfermos del COVID, si no podemos cubrir el déficit de más de 5.000 médicos que teníamos antes de las crisis del COVID, si no tenemos para cubrir el déficit de 32.000 millones que teníamos en el sistema sanitario antes del COVID, ¿va a poder el Estado gestionar si no puede ni siquiera cobrar los aportes, ni siquiera pagar los aportes que debe por esa salud, que deben los gobiernos regionales y los gobiernos municipales y las administraciones públicas? ¿Confiar en ese Estado? Yo creo que es imposible. Hay un tema que queríamos que nos precises. Estos fondos individuales, de acuerdo a la ley, son intangibles. Si se modifica, si se crea un nuevo organismo, esos fondos se transfieren, ¿no se está afectando constitucionalmente? En mi opinión, sí. En mi opinión, sí, y tenemos un ejemplo que seguramente, José, recordarás, que fue el sistema privado en Argentina. En Argentina existió un sistema privado y esos fondos fueron estatizados con la misma excusa que se hizo aquí y desaparecieron. Y preguntémonos cuál es el estado actual del sistema pensionario argentino. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que garantizar aquí? Que esos fondos son intangibles y que puede haber un organismo regulador que permita transferir recursos para las cuentas más pequeñas. Totalmente de acuerdo. Sí, nos estabas dando una explicación muy ilustrativa en el sentido de qué es lo que está pasando en Europa. Nos ponías el caso de España, luego hemos mirado el caso argentino, ¿no? Donde se ha tocado los fondos y no se respeta justamente ese factor que nosotros siempre hemos dicho, ¿no? Son aportes intangibles, ¿no? Y tú me decías, ¿hacia dónde podemos ir? ¿Cuál es el horizonte si se persiste en esta decisión? Yo creo que el horizonte va a ser simplemente que se van a licuar estos fondos, que el Estado lo va a coger. Ya hemos visto el ejemplo del Congreso y del Estado con la liberalización y la entrega a los afiliados que menos tienen de sus fondos. Cuando tranquilamente se han podido dar préstamos con cargo a esos fondos que ellos tenían ahorrados en el sistema, en una situación de necesidad simplemente se los entregan para que los gasten, ¿no? ¿Podemos confiar en un Estado así? No. Lo que harán será, pues, de una manera bastante populista, decir que en aras de la solidaridad hay que repartir ese dinero. Pues en aras de la solidaridad lo que se debe hacer es justamente destinar recursos como son del IGB, un punto, por ejemplo, a las cuentas individuales, para que éstas se puedan financiar y lograr un ahorro que pueda financiar una pensión digna, ¿no? Y eso es lo que se debe atender. No se debe afectar la propiedad de los peruanos y esos fondos que son intangibles. Y eso no se debe aceptar bajo ningún concepto. Gerardo, desde tu punto de vista, y tú tienes bastante experiencia en el campo legislativo, has trabajado muchísimos años en el Congreso de la República, conoces todo lo que es la hermenéutica parlamentaria,
Y ya estaba haciendo un seguimiento permanente a este tema de las AFPs. Tu especialidad como abogado laboralista también te permite tener un conocimiento mayor de estos temas. Desde ese punto de vista y de esta de expertise que tienes, ¿estamos frente a un riesgo de que enfrentemos el famoso, una situación similar al famoso corralito que hubo en Argentina, donde el Estado, por decisión política, tomó los fondos de las pensiones, como tú dices, dando una garantía del Estado que ese fondo van a ser repuestos nuevamente para financiar sencillamente medidas populistas en una crisis profunda que se vive en ese país? ¿Estamos quizás acercándonos a esa situación acá, en el tema de pensiones? Totalmente, totalmente. El establecer que la política de inversiones va a ser esa y que van a haber fondos compartidos, ¿no? E individuales, lo que nos va a llevar es a que el Estado se apropie y decida con sus criterios cómo hacerlo. Y nuevamente, si los estados europeos no han podido lograr cubrir estas necesidades, ¿tenemos la institucionalidad nosotros para hacerlo? No. Y tenemos un riesgo, y lo hemos visto, de que estos dineros terminen repartiéndose con cualquier excusa, dando pan para hoy y provocando el hambre mañana. Es un riesgo más que serio. Y la norma no es precisa. Es una norma abierta que lo que busca es dar todo el margen al Estado para que se apropie de estos fondos. Y no podemos permitirlo. Pero tenemos el espejo de Chile ahora. Y esa es la gran motivación muchas veces de estos sectores populistas que dicen, ya este sistema ya fue, hay que crear uno nuevo, a nuestra medida, con nuestros aportes, y yo no sé, hasta ahorita no conocemos exactamente cuáles son esos aportes sustanciales que nos permitan, uno, tener la garantía de que nuestros fondos van a ser respetados, van a ser intangibles, y otro, que en realidad tengamos y solucionemos este problema permanente de una política de pensiones. Así es. Hay un tema que es aquí crucial. El Estado abandonó su función. Recordemos que el sistema privado, tal como está diseñado actualmente, data de 1995 con las últimas grandes reformas. Es decir, de hace 25 años. En esos 25 años, ¿qué ha hecho el Estado? Absolutamente nada. Y ahora se queja y dice, oye, como esto tiene una mala prensa, como no he hecho nada en estos años, pues me lo adueño. Y ya veré qué hago luego. Pues eso no lo podemos permitir. Estos son temas muy serios que impactan en toda nuestra población y que tienen una implicancia económica para la vida de la gente trascendental. Y esto es una falta de seriedad absoluta, absoluta. Lo primero que se tiene que hacer, si se quieren avanzar, es, pues sí, creemos un organismo regulador, creemos un seno donde se pueda transparentar cómo se ha estado manejando, qué medidas concretas hay que tomar para mejorar la rentabilidad, qué va a ser el aporte del Estado y no el manejo del Estado, el aporte del Estado serio a esto. Es decir, oye, primero, volver a vigilar, regular, establecer cuáles van a ser los recursos que voy a poner yo de Estado para que la gente pueda cuidarse mejor. Eso es lo que tengo que hacer. Y a la par que las pensiones, la salud, porque lo hemos visto con esta pandemia. Tenemos un sistema de salud que es deplorable y que le está costando la vida a miles de peruanos. Entonces, ese es el camino. El camino es hacer un estudio serio, parar este proyecto, ver que efectivamente hay un organismo regulador que informe tanto al Congreso de la República, con expertos, con sabios, un comité de sabios, con la participación tanto del sector privado como del público y extranjeros, para ver qué medidas podemos tomar. Yo no descarto, y fue una de mis propuestas, el crear una AFP pública. Por supuesto que sí. Vamos a licitar fondos, muy bien, pero el manejo de los fondos actuales, del Fondo de Consolidado de Reservas o del fondo de los afiliados, tocarlos, no. Muy bien, Gerardo, yo te agradezco infinitamente esta comunicación directamente de España y vamos a estar molestándote de manera permanente porque está en plena discusión
y sobre todo que esto se da en medio de una campaña política. Te agradezco la gentileza que has tenido con nosotros, como siempre, a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, un abrazo. Mi agradecimiento a ustedes, un abrazo fuerte y a su disposición siempre. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.